libro de Job. Libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1. Y este sermón está enmarcado dentro de la serie de sermones La Iglesia, una comunidad de esperanza. Y bien es cierto, si bien es cierto, no podemos perder de vista que somos una comunidad que ha sido tocada por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos convierte en una comunidad de esperanza. Hay unas realidades que a veces nos hace por momentos perder justamente la esperanza. Y el Señor colocó en nuestro corazón justamente esta reflexión de esta mañana bajo el título: no hay árbol que el viento no haya sacudido. No hay árbol que el viento no haya sacudido. Cuando vemos los huracanes y vemos las tormentas, especialmente los que viven en el área del Caribe, en la Florida, en los que viven en Puerto Rico, en el Golfo de México, saben que esos vientos huracanados de alguna u otra manera mueven árboles a tal punto que los arrancan de raíz. Y en estos días, en el otoño, ustedes saben que a veces llegan aquí a Rochester unas ventiscas bien fuertes. Si usted se pone a analizar esto, hay una realidad, y es que el viento de alguna u otra manera toca a todos los árboles sin distinción. Lo que hace que el árbol se mantenga justamente es la profundidad y la raíz que tenga el árbol. Si la raíz del árbol es fuerte, pues el árbol se mantiene. Si la raíz del árbol no es fuerte, es posible que el árbol se levante. Así que lo interesante de esa figura es que inevitablemente todo árbol, sin determinar especie o tamaño, todo árbol es impactado por el viento. Y eso vino a mi mente justamente cuando hay realidades humanas que nos tocan a todos los humanos. Pero hay momentos donde en algún momento, voy en el segundo slide, en algún momento la realidad humana toca a nuestra vida. Y entonces hay ocasiones donde esa realidad se convierte en algo trágico. Aunque estemos en la iglesia y aunque adoremos a Dios y aunque vengamos y levantemos nuestras manos y proclamemos esperanza, ninguno de nosotros estamos exentos de que en algún momento la tragedia nos llegue. La realidad humana es en ocasiones dolorosa, trágica, y el único lugar donde se puede encontrar esperanza es en el Señor. Vemos las noticias, vemos en la radio, la televisión, y encontramos de noticias y de tragedias. Y cuando vemos la noticia pensamos que eso le puede suceder solamente a otros. Pero hay momentos donde de alguna u otra manera la tragedia ha golpeado a las puertas de nuestra vida. Donde las circunstancias, una crisis económica, una pérdida económica, se pierde el trabajo de repente, un proceso de un duelo, el fallecimiento de un ser querido. En ocasiones de pronto nos levantamos con un sencillo dolor y pedimos una cita médica, y cuando vamos al médico y nos hacen los exámenes encontramos de pronto que el médico dice: usted tiene una enfermedad que no tiene solución. Tiene cáncer, tiene yo no sé, cualquier otro tipo de enfermedad terrible, y es posible que en algún momento de la vida la tragedia, el dolor y la circunstancia difícil toque a nuestra puerta. Yo no sé si usted ha pasado o está pasando por un momento donde la crisis, donde la tragedia está tocando a la puerta de su vida. Justamente el Evangelio, y cuando me refiero al Evangelio me refiero a las Escrituras, presentan un tremendo ejemplo de justamente eso, que no hay árbol que el viento no haya sacudido. Y todos conocemos la linda historia de Job. Quisiera utilizar
el último versículo del capítulo 1 como base para nuestra reflexión. Job capítulo 1, versículo 22 dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice la nueva versión internacional: Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. Es la conclusión del capítulo 1, y entonces cuando uno lee ese versículo surge una pregunta: ¿por qué razón el texto está diciendo que Job no pecó en lo que había hecho, ni le echó la culpa a Dios de todo lo que había pasado? Surge la pregunta entonces: ¿qué era lo que había pasado? Y caminaremos por el capítulo 1 del libro de Job, donde nos muestra una historia de vida, pero una historia de vida tocada por una realidad de muerte y de tragedia. Podríamos decir, después de leer la historia, formularnos la siguiente pregunta: ¿será verdad lo que le pasó a Job? ¿Será la historia de Job simplemente una historia o una parábola o algún cuento? La realidad es que antes de abordar la historia, permítame certificar lo que dice la misma Escritura. La Biblia dice que algunos piensan que puede ser una parábola. Sin embargo, la Biblia y la tradición referencian que la historia de Job es una historia real. Escuche, sucedió. La referencia que se hace en Ezequiel capítulo 14, versículos 14 al 20, y la referencia que hace Santiago hablando de la fe y de hombres que se mantuvieron, escuche, hombres que se mantuvieron aunque el huracán los hubiera tocado. Santiago hace una referencia: miren a Job, hombre que resistió esa prueba. Muestran que la Escritura dice que la historia de Job fue una historia verídica. Este pasaje en particular, el capítulo 1, y esta historia de Job refleja varios elementos. Por ejemplo, refleja el sufrimiento incomprensible. Escuche, en ocasiones nos llega la tragedia, nos llega la crisis y no sabemos por qué nos llega la crisis y por qué nos tocó a mí. Si yo sirvo a Dios, si yo soy bueno, si yo he querido hacer las cosas bien, ¿por qué me llega esta tragedia? ¿Por qué me llega esta prueba? ¿Por qué me llega este sufrimiento? Y escuche, cuando estamos inmersos en esta realidad del sufrimiento, en ocasiones no hay respuestas para esa realidad de sufrimiento, y el sufrimiento se torna incomprensible. Por otro lado, el escritor nos muestra que hay una contraste entre el ánimo a mantener la fe y la tormenta que nos causa la duda frente a dónde está Dios. Si Dios es tan bueno, si Dios es tan poderoso, si Dios es tan y Dios me ama tanto. Escuche esto: si todo el tiempo me han enseñado que Dios me ama, ¿por qué me llegó la tragedia? Si me muestra que realmente me han enseñado que Dios es bueno y que Dios me ama, ¿por qué me llegó la crisis? Y entonces, entre tratar de mantener la fe y la confianza en Dios y la crisis de la duda, eso genera una tormenta y un contraste no muy difícil. En ocasiones, la perplejidad frente a las circunstancias sobre las cuales no tenemos control. Uno dice: esto no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, es algo terrible lo que me está pasando, y quedamos perplejos frente a las circunstancias sobre las cuales no tenemos control. En ese orden de ideas, el texto también muestra un debate, es decir, un diálogo entre cómo mantener la esperanza y cómo no caer en la desesperación. Yo quisiera hacer alguna pregunta esta mañana, y piense por un momento:
¿Alguna vez a usted le ha pasado algo que usted dice, no entiendo por qué me está pasando esto? No entiendo por qué me pasó esto, no entiendo por qué este accidente, no entiendo por qué esta pérdida, no entiendo por qué me botaron del trabajo, no entiendo por qué a mi familia le llegó esta enfermedad, no entiendo, si Dios es tan bueno, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué pasó? No entiendo lo que está pasando. Si mi casa iba encaminada en las cosas de Dios, ¿qué está pasando, Dios mío? Y caemos en esa crisis entre la esperanza y la desesperación. Bueno, son innumerables de alguna u otra manera las personas que en este pasaje han encontrado consuelo, que han encontrado paz. Este es uno de los propósitos interesantes del libro de Job. Son innumerables las personas que han encontrado consuelo y paz en el libro de Job. Sin embargo, es interesante que el pasaje no está puesto ahí para que encontremos paz. ¿Cómo? No. Si bien es cierto, algunas personas han encontrado en esta historia paz, el pasaje no está puesto simplemente para tener un punto de referencia, escuche, para decir, ok, esto es como un consuelo temporario. No. El propósito del libro justamente es encontrar un verdadero significado, el cual está de la siguiente manera descrito. Escuche, el problema de Job no fue económico. Vamos a ver que el problema de Job, aunque sufrió una crisis y una tragedia económica, el problema de él no fue económico. El problema no fue físico, porque vamos a ver que le llegó una enfermedad terrible, pero el problema de él no fue físico. El problema de él no fue sentimental. Cuando la mujer, la esposa, en medio de la crisis le dice, tú que adoras a Dios, que eres tan bueno, ¿dónde está Dios? Y la esposa lo critica y le dice, ¿sabe qué? En medio de esta crisis reniega de Dios y muérete. Así que Job entró en esa crisis también con su esposa. Sin embargo, ese no fue el mayor problema. No fue un problema económico, ni físico, ni sentimental, ni familiar. Cuando vamos a ver que en medio de la tragedia perdió a toda su familia, a todos sus hijos. En medio de todas esas crisis de pérdida económica, familiar, sentimental, emocional y hasta social, porque perdió a todos sus amigos y todo su renombre. El problema de Job es, y en todo esto, ¿dónde está Dios? ¿Aló? Si yo he querido agarrarme de la mano de Dios, en toda esta realidad, ¿dónde está Dios? En ese sentido, el problema de Job, más que de orden económico, social, era un problema emocional de cómo él se sentía, escuche, de cómo él se sentía consigo mismo y cómo él se sentía con relación a Dios. Lo que en el caso de Job se puso a prueba no fue su resistencia frente a la adversidad, sino su capacidad espiritual para seguir confiando en Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Escuche, a todos nos va a llegar en algún momento ¿qué? La prueba. ¿O es posible que a usted ya le haya llegado? El problema de Job no era la prueba. El problema de Job era hasta dónde él tenía esa capacidad de mantenerse agarrado de la mano de Dios y seguir confiando en ese Dios que, escuche, en ese Dios que él conocía y que como él conocía que era bueno, todo lo que le estaba pasando pareciese ser que ese Dios no existiera. Pero seguir manteniendo mi fe en ese Dios, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque la circunstancia sea adversa, esa fue la prueba de fe que tuvo Job. El libro de Job de alguna u otra manera también presenta algunos propósitos generales. Por ejemplo, exponer el enfrentamiento del hombre con la dificultad de la vida en toda su plenitud y dramatismo existencial. Mañana vamos a trabajar, vamos a la escuela, vamos a la universidad, nos levantamos en la mañana, pero ninguno de nosotros tiene claro cómo va a terminar el día. ¿Aló? Ninguno de nosotros tiene claro
¿Qué va a pasar hacia el final del día? Nos resta, como en el caso de Job, seguir confiando y esperando que la misericordia del Señor nos recoja en la mañana, al mediodía y en la noche. Y que en la noche yo pueda decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, mi Señor, me hace vivir confiado. Ahora usted se acuesta y no tiene ninguna garantía de que al otro día, ¿qué? Levante, toque al que tiene al lado y dígale: oiga, reciba la misericordia del Señor que está vivo. Dígale: qué bueno que está vivo. Eso ya es un milagro. Eso ya es un milagro. Eso ya es un milagro. Pero además de eso, hay momentos, otra vez y repito, que la tragedia nos golpea a la puerta de nuestra vida. El propósito final del libro de Job y el propósito final del escrito es saber que al final de la crisis, escuche, al final del conflicto, al final de la crisis, si nos mantenemos, aunque el huracán nos mueva y aunque el viento nos golpee, si nos mantenemos arraizados, agarrados, cimentados a la esperanza que es el Evangelio, nuestras vidas serán enriquecidas en todas las áreas en las cuales seamos probados, y la demostración de un Dios que, aunque no lo percibamos, no deja de ser Dios. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Entenderemos que Dios sigue siendo Dios aunque no lo veamos, y nuestra fe pasa de ese nivel de fe emocional, porque hay gente que tiene fe cuando todo está bien, hay gente que tiene fe cuando las circunstancias le van bien, es más, hay gente que tiene fe cuando le viene mal, ora y la misericordia de Dios la percibe. Pero escuche, aunque no perciba la misericordia de Dios por ningún lado, Dios sigue siendo Dios. ¿Aló? Aunque no percibamos la presencia y la misericordia de Dios, eso nos enseña el escrito de Job. Dios sigue vivo y que vence las fuerzas del mal y eleva al ser humano a los más altos grados de dignidad. Pero caminemos por un momentito por el pasaje para llegar al versículo 22. Por favor, abra su Biblia. Yo les quiero pedir que abra su Biblia y usted siga conmigo el capítulo 1, solamente no se va a mover de ninguna otra parte. Capítulo 1 del libro de Job. Y empieza diciendo el capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo lo siguiente: había en el país de Uz un hombre, y si usted nota en la pantalla, subrayé la palabra un hombre, llamado Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Voy a volverlo a leer, porque sabe, muchos dirán: oh, yo soy igual que ese hombre. Claro que sí. Mire, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese versículo me da varias claves en cuanto a quién le puede llegar la crisis. En primer lugar, habla de un hombre. Cuando el texto me está diciendo un hombre, no me está hablando de un extraterrestre, no me está hablando de uno de Marte o de un lunático o de un ángel o de una aparición espiritual. No, dice un qué, un hombre, una persona de qué, de carne y hueso. Tóquese, diga carne y hueso. Si usted toca, usted le interesa este sermón. ¿Sabe qué? Un hombre de carne y hueso, un hombre común y corriente, un hombre con toda la complejidad del ser humano. Este hombre no era un semidios, no era un santo legendario, era un humano. Levante la mano todos los humanos aquí, todos los humanos, gloria a Dios. Aquí hay un poco de marcianos, pero los humanos, gente de carne y hueso. Miren, estos días yo tengo un problema terrible, estoy haciendo un esfuerzo aquí para poder predicar, ¿sabe? Con esto de la alergia. Y es una lucha, ustedes no se imaginan algunos elementos de dolor y algunos elementos de crisis que yo tengo en todo mi sistema frontal. Y cuando yo leí esto, y yo estaba sintiendo lo que estaba sintiendo en estos días, porque yo tengo que hacerme un tratamiento a veces un poquito doloroso, de meter agua a presión por todo el sistema respiratorio. Yo le decía: gracias, Señor. ¿Sabe por qué?
porque aún el Señor permite que nos pasen circunstancias para que no nos olvidemos que somos ¿qué? Gente de ¿qué? De carne y hueso, que nos enfermamos, que tenemos hambre, que nos llega la crisis, que nos llega el problema. Gente común y corriente, gente ahora que aunque era gente común y corriente, este hombre, el texto nos dice que era un hombre particular, perfecto y recto. ¿Qué quiere decir? Que este hombre era un hombre admirable. Cuando el texto dice perfecto, era un hombre que sabía establecer muy bien un balance en su vida. Un hombre que tenía unos valores absolutos, un hombre piadoso, respetuoso de Dios. Es más, el texto dice apartado del mal, que aunque era un hombre con fragilidad humana, era un hombre que había tomado la decisión de amar a Dios, de respetar a Dios. Eso lo había hecho a él profundamente admirable, con valores, muy temeroso y respetuoso de Dios. Y el concepto de apartado del mal quiere decir que aún en su fragilidad humana, escuche esto, aún en su fragilidad humana, él dependía ¿de quién? Dependía de Dios, apartado del mal. Su fuerza era Dios. La fuerza de su vida y de su conducta era Dios. Él había descubierto que acercarse a Dios era lo mejor. Podríamos decir que a una persona buena, justa, honorable, respetuoso, que amaba a Dios, nada malo podría esperar que le pase a una persona así. Nada malo, porque era una persona que buena. Repitan conmigo, era una persona que buena, era bueno. ¿Qué está diciendo el texto? Que era una persona que buena y muy bueno. Pero no solamente era bueno, ese hombre era abundantemente feliz. Todo lo tenía. Era bueno, era una excelente persona, pero era muy feliz. Venga conmigo, por favor, al versículo 2 y versículo 4. Del versículo 2 al 4. Dice, mire lo que este hombre tenía. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Por ahí nomás era próspero. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, de 3,000 camellos, de 500 yuntas de bueyes y de 500 asnas. Y su servidumbre era ¿qué? Muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban a turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Estos versículos nos muestra, el primer versículo nos mostró que era un hombre de carne y hueso, pero que era un hombre que bueno, muy bueno. Ahora estos versículos nos muestran que no solamente era bueno, era un hombre próspero, que todo le iba bien. ¿Sabe qué? Hay momentos en la vida en que nos va bien. ¿A cuántos hay momentos en la vida donde les ha ido bien? ¿Verdad que sí? Y este era un momento donde a este hombre todo le iba ¿qué? Bien. Imagínense, tenía 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Tenía una servidumbre numerosa, tenía una familia prestante y una familia hermosa. Podríamos decir que ese hombre era abundantemente feliz, muy feliz, todo bien, todo bien. En Colombia tenemos un jugador de fútbol, antes que a él le preguntaban, ¿usted cómo está? Y él decía, todo bien, todo bien, todo bien. Este hombre tenía una muy buena familia, tenía una muy buena economía, socialmente era reconocido. En otras versiones dice que le venían a preguntarle a él y a pedir consejo. Emocionalmente, imagínense, con una familia así, con una buena relación con Dios, tenía muy buena salud física. Ese hombre estaba bien, todo bien, todo bien. Es más, ese estar bien los hacía disfrutar de lo que tenían. Mira el versículo número 5, lo que dice cómo ellos en familia disfrutaban de salud familiar, de salud mental, de salud física. El versículo 5 dice, una vez terminado el ciclo de los banquetes,
Job se aseguraba, o sea que hacían que banquetes, celebraban en familia, sus hijos invitaban a sus hermanas, pero dice, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Este versículo me muestra que Job era un excelente padre, amaba a su familia, amaba a sus hijos, los cuidaba integralmente, tanto físicamente, emocionalmente, compartiendo con ellos, pero espiritualmente Job se encargaba mucho de sus hijos. Aquí dice que oraba por ellos, por si ellos hubiesen cometido algún pecado. Tremenda persona, muy buena persona, con una excelente relación con Dios. Y esto era algo que decía cotidianamente, lo que quiere decir que la relación con Dios era algo que para él era un deleite y que todos los días él ofrecía este sacrificio. Es decir, la señal de una buena relación con Dios y con todos los semejantes, empezando con su familia, era señal de que este hombre era un hombre consistente, un hombre bueno. Si dejáramos la historia ahí, eso sería una historia donde podríamos decir, colorín colorado, qué bonito cuento, ¿verdad que sí? Qué bonita historia. Nadie podría esperar que en medio de este escenario de un hombre bueno, de un hombre que teme a Dios, de un hombre próspero, de un hombre de renombre, con una tremenda familia, que ama a Dios, que Dios lo ama, ¿qué malo le va a pasar? ¿Aló? ¿Qué malo le va a pasar? Sin embargo, me llama poderosamente la atención cómo empieza el versículo número 13. Mira el versículo número 13. Porque hay un cambio de escenario. Y el versículo 13 en adelante dice lo siguiente: un día, subraye eso de un día. Un día, wow, lo que quiere decir que todo estaba bien. ¿Hasta cuándo? Hasta un día. Todo estaba bien hasta un día. Y miren lo que pasó. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, es decir, estaban disfrutando de toda esa bondad y bienestar. Comían y bebían vino en casa de su hermano el mayor, el primogénito. Wow. Y vino un mensajero y dijo a Job: estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos. Y de pronto, subraya eso también, de pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Un día, de pronto, una tragedia. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo es esto? Que fuego cayó del cielo y me mató a todas las ovejas y a todos los pastores. Aún estaba este hablando, dice el verso 17, cuando vino otro que le dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Yo no sé si a usted le va dando la sensación, que esa sensación de bienestar, de luz, de estar bien, de todo bien,
poco a poco, un día, y de pronto, poco a poco, un día, y de pronto se empieza a desboronar y empieza a llegar la tragedia. Solamente yo escapé para darte la noticia. Cuando ha pasado todo eso, en el versículo 20, Job toma una reacción y dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y luego, postrado en tierra, adoró. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Llegó la tragedia, llegó la crisis, y aquí no había llegado lo peor está en el capítulo 2. Escuche, pero aún en medio de esta tragedia que ya había tocado mucho de su vida, aquel hombre, en una señal de duelo, dice que rasgó su cabeza, rasuró su cabeza, rasgó su manto, pero siguió ¿qué? Adorando, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y termina el versículo 22 con la conclusión de lo que estamos hablando en esta mañana. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Si usted sigue leyendo la historia, porque la historia es apasionante, y unos días atrás nosotros dimos un estudio completo aquí acerca del libro de Job, usted va a encontrar que esto es solamente parte del inicio de la tragedia que le llegó a aquel hombre. Porque si le sigo contando la historia para no hacérsela y hacerle leer todo el libro en esta mañana, después de esto, dice que estaban comiendo en una de las casas y hubo un terremoto. Y allí, aquel terremoto, la casa cayó sobre sus hijos y sobre sus hijas, y todos sus hijos murieron. Escuche, todos, de repente, todos sus hijos murieron. Pero como si fuera poco, que acaba de perder todo lo que acaba de perder, pierde a su familia también de manera trágica. Una terrible, espantosa y horrible enfermedad toca su vida, toca su cuerpo. La Biblia describe aquella enfermedad como una sarna maligna. Cuando estuve haciendo el estudio del libro de Job, pude encontrar algunas fotografías de cuál es posiblemente el resultado de aquella enfermedad. Y aquella enfermedad era una enfermedad que producía llagas que no sanaban, llagas que no curaban, llagas que supuraban infección, que supuraban, no sé si conocen el término materia o porquería, no curaban esa enfermedad. Producía esa enfermedad unas fiebres supremamente altas. Por la fiebre tan alta la persona sufre alucinaciones, pierde el conocimiento, pero cuando vuelve en sí no puede dormir, no puede comer, es un desespero intenso. Dice la Biblia que Job cogía un pedazo de tiesto, una teja de esas de bareque, y él se rascaba desesperado. La enfermedad producía una hinchazón en todo su cuerpo y en su piel, que la piel se volvía como fofa, una piel descompuesta. La Biblia dice que se volvió un monstruo horrible, y lo más terrible es que fue sacado al basurero, a donde se tiraba la basura, allá en la porquería, en el mésbele, en el lugar de afuera, allá como un monstruo y como una porquería estaba aquel hombre, que un día todo estaba bien. ¿Aló? ¡Wow! No puede ser que a un hombre bueno, que a un hombre prestante, que a un hombre que amaba a Dios y que Dios lo amaba, a un hombre que de alguna otra manera se esperaba que nada malo le pasara, le llegara esta tragedia tan terrible. Y yo no sé
Si usted está pensando, eso le pasó a Job, pero es de posible que usted está pensando, espere un momentito, yo vine a la iglesia, yo me acerqué al Señor, yo establecí una relación con Dios, yo vengo a la iglesia, yo ayuno, yo oro, yo busco de Dios, ¿y por qué los problemas no se me acaban? ¿Y por qué la crisis no me llega? Y como Job, no acababa de hablar uno cuando le venía otro con mala noticia, y no acababa de hablar eso cuando le llegaba la otra mala noticia. Yo no sé si usted ha pensado cuántas veces, Dios mío, un problema tras otro, y me llega el otro, y me llega el otro, y no salgo de este, no acabo de resolver este, cuando me llega el otro problema, y usted llega a decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Aló? ¿Alguno nos ha pasado eso? Levante la mano si alguno nos ha pasado. ¿Hasta cuándo? Y no acabamos de salir de uno y caemos en el otro, y el otro, y el otro. Pues déjeme decirle que el término de un día, y solamente escapé yo para darte la noticia, en un solo día, no crea que si por hoy está bien, en un solo día puede cambiar el escenario de la vida. Un día, escuche, un día, así, puede cambiar de hoy para ahora, de ahora para más ahora, puede cambiar el escenario de nuestra vida. Hay momentos y días en la vida donde las noticias no son las mejores. La tragedia y la desventura tocan a nuestra realidad humana. Y como diríamos de acuerdo al título del sermón, no hay árbol que el viento no lo haya tocado. En medio de esa realidad, en medio de esa crisis, el pasaje nos enseña que justamente el problema de Job no era económico ni familiar, el problema de Job era su relación consigo mismo y con Dios. Y Job empezó a plantear algunas soluciones desde la crisis, escuche, porque en ocasiones creemos que no hay solución en medio de la crisis. Gloria al Señor, que el Señor no está muerto, Él está vivo. Y es en medio, escuche, es en medio de la crisis, en medio de la crisis, en medio de lo peor que estés pasando, que ahí se vislumbran soluciones y se vislumbra esperanza, aunque no la vean. Job nos dio algunas luces. Por ejemplo, el versículo 20 dice que luego Job, postrado en tierra. ¿Postrado qué? En tierra. ¿Por qué estaba postrado? Porque su condición, su crisis, lo que le había pasado, ¿a dónde lo había llevado? A tierra. ¿Cuántos hemos llegado a un momento down? Down. Que no queremos nada. Que no sabemos qué hacer. Que no sabemos para dónde ir. Down. Que lo único que la única canción que se nos llega a la cabeza es Ando volando bajo. Ahí. Pero que en medio de esa realidad Job hizo lo siguiente. Luego, postrado en tierra, estando en tierra, no se olvidó que Dios seguía siendo Dios y adoró aunque no tuviera motivos. Escuche, ¿quién va a tener motivos para adorar por esto? ¿Quién va a tener motivos para adorar en medio de esa crisis? No hay motivos. El único motivo es que Dios sigue siendo Dios. Eres tú la única razón de mi adoración. Aunque las circunstancias no me den para adorarte. Esta postración de adoración es una postración diferente. Es una postración de adoración en medio de las circunstancias. Escuche, y aquí viene el primer elemento. Usted está en crisis, adore. Usted está en crisis, adore. Está pasando, no quiere adorar, adore. Escuche, la adoración en ese sentido no es emocional, porque emocional es down. Emocional es yo no quiero adorar, yo no quiero levantar mis manos, yo no quiero orar, yo no quiero leer la Biblia, no quiero. Aquí la adoración es una decisión racional. Aunque todo me diga no, yo sé que Dios está ahí. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Y adoró. Adore, 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 adore.
En el nombre del Señor, adore. El corazón del orador, del adorador, ama y confía que finalmente Dios está en control. Dios no ha perdido el control. Bueno, después de que Job adoró, su mente en medio de la crisis empezó a tener claridad mental. Y llegó a algunas conclusiones interesantes y la crisis no había pasado. De hecho, no había venido todavía lo más terrible. Y encontramos entonces el versículo 21, donde descubro la siguiente frase. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Escuche, ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Usted y yo, que nos la pasamos la vida lamentándonos para conseguir una cosa y otra y otra y otra, y comprar esto y comprar aquello y comprar esto y lo otro. ¿Qué se va a llevar? ¿Aló? Usted que sigue bregando con la tarjeta de crédito para resolver el chicharrón de la tarjeta de crédito, nada de lo que haya comprado se va a llevar, nada. Entonces, si la crisis es de orden económico, ¿sabe qué? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Dios, nada me voy a llevar. Dile al que tiene al lado: no se pegue de esa porquería. Mire, todo, ¿sabe qué dice el predicador? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Claro que sí. Qué bueno añorar tener una buena casa, un buen carro, un buen empleo, vestir bien, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Nada se va a llevar. Por multimillonario que haya sido el multimillonario, ni la caja de oro en la que lo pusieron se la llevó. Ni la lápida de mármol fino, nada. A mí que me pongan una piedrita, no que me quemen. ¿Qué se va a llevar? Dígale a que tiene al lado: si está sufriendo por la crisis económica, mi hijo, ¿qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar? Hay gente que sufre porque no anda en el mejor carro. Hay gente que sufre porque no tiene la mejor casa. Hay gente que sufre porque no viste de la mejor manera. Yo no le estoy diciendo que vista mal, ¿sabe qué? Pero le estoy diciendo que eso no puede ser el centro de su adoración. Nada. Job dijo: ok, las ovejas, los bueyes, los camellos, no importa, yo sigo adorando al rey. Desnudo salí, desnudo volveré allá. Esta declaración es una de las interpretaciones más complejas del realismo en la existencia humana. Pare de sufrir si la crisis es por la economía o por algo que usted anhela fervientemente y la tragedia es que lo perdió. Bueno, déjeme decirle que hace unos días tuve que atender a alguien porque entró en una crisis terrible porque se le murió el perrito. No, claro, es que el perro pasa a ser parte de la familia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ni el perro se lo va a llevar. Nada, ni la mascota, o el perro, el gato, nada se va a llevar, ni el carro, nada. Bendito Dios. La vida es pasajera. En la vida hay logros, pero ¿sabe qué? En la Biblia nos enseña que todo pasa, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de esparcer, tiempo de recoger, tiempo de reír, tiempo de llorar. Todo pasa. El único que no pasa es mi Señor. El único que no pasa es el Señor. ¿A qué yo lo llevo en esta mañana? Que aunque te haya llegado el día, aunque te haya llegado la crisis, escuche, aún aunque la circunstancia sea de salud, yo le voy a decir algo. Si la circunstancia es de salud, gloria al Señor, porque el Señor puede poner su mano sanadora y lo sana y le puede dar unos días más. Pero si esa enfermedad, le voy a decir, escuche, si aún esa enfermedad lo va a llevar a la tumba, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y si me muero, yo voy en ganancia. Aló, yo no le estoy diciendo hoy que se muera, ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué? No le tenga miedo a la muerte. La muerte es parte de la realidad de la vida.
Como decíamos algunos días, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y para ir al cielo, se tiene que morir. Díganle que tiene al lado, usted quiere ir al cielo, muérete. ¿Aló? El valor de Job no eran los bueyes, no eran los camellos, no era su familia, escuche, no eran sus hijos. Lo que hacía a Job un hombre íntegro no eran sus camellos, sus bueyes, sus ovejas, sus siervos, sus hijos. Lo que hacía a Job un hombre poderoso, era un hombre íntegro, era que él mantenía una relación profunda con Dios, con Dios, con Dios. Verso 21. Y Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? ¿Sabe qué? No diga esto como una frase de, ¿cómo se llama? De consuelo o de conformismo. Bueno, no. Dígalo con la certeza de que eso es verdad. Yo le voy a decir algo con mucho respeto en el elemento cultural. No utilice el ay bendito puertorriqueño, porque el ay bendito puertorriqueño es de lástima, de pesar, hasta donde tengo entendido culturalmente, ¿verdad? Ay bendito. No, le tocó. No, esto no es de que le tocó, esto es de que aunque esté pasando por esa realidad, Dios sigue siendo Dios. Y aunque esté pasando por esa realidad, Dios me dará la salida aquí o en la eternidad, pero Dios me dará la salida. Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Esta expresión es un grito del reconocimiento de la soberanía permisiva de Dios. Job no solo reconoce, sino que acepta con un espíritu de adoración su condición y su crisis. Esa es la actitud de un siervo sumiso que sirve, adora, sin esperar recompensa y sin tener motivos para adorar. Adore, adore, adore. Y verso 22, como termina el texto: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Las pérdidas y la adversidad no significaron para Job la pérdida de su fe. Él mantuvo su fe firme en el Señor. Job sigue percibiendo en todo un perfecto propósito de Dios. Dios no se equivoca, Él está en control. Ok, estamos en el versículo 22, pero escuche, si usted sigue leyendo y sigue profundizando el libro, hasta este punto todavía la fe de Job estaba fuerte. Más adelante le llega la crisis de los hijos. Más adelante le llega esa terrible enfermedad que les describí hace un momento, horrible. Pero como si fuera poco, más adelante llegaron 3 amigos, dizque a consolarlo. Y en lugar de consolarlo, se convirtieron en 3 puntillas, en 3 clavos que lo martirizaban mental y emocionalmente. Todo eso acumulado hizo que Job, en su humanidad, cayera en una crisis de fe. ¿Y cuántos? Cuando usted está en la crisis de fe, aparece alguien y le dice: oiga, usted no dice que es cristiano, oiga, usted no dice que sigue a Dios, oiga, usted no dice que ora a un Dios que hace milagros, y en medio de la crisis va a aparecer gente que le va a poner la puntilla, que le va a poner ahí el clavo para ver cómo funciona su fe. Pues resulta que en medio de esa realidad, Job cayó en una tremenda crisis de fe, que lo llevó a lo siguiente. Job empezó a preguntar
gritarle a Dios, empezó a reclamarle a Dios. Y aquí viene la segunda clave. ¿Sabe qué? Usted quiere en medio de la crisis, número 1, adore, pero ¿sabe qué? Número 2, pregunte. Sí, claro, sí. Ahora pregunte al lugar indicado. Pregúntele a quién, a Dios. Pregúntele a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cualquier otra respuesta como la de sus amigos puede ser equivocada. El único que da la respuesta correcta es el Señor. Pregúntele a Dios. Es más, es posible que Dios no le vaya a responder de momento, pero de lo que estoy seguro y a la luz del pasaje es que Dios sí respondió. Y Dios responde. Bueno, en ese diálogo, en crisis de fe entre Job y Dios, que para eso se desarrolla gran cantidad del libro, al final del libro, en el capítulo 42, mire, estamos aquí en el 1, pero al final, en el capítulo 42, cuando Job, en medio de su crisis, en medio de su condición, exclama: Señor, aunque tú me mates, yo sé que mi Redentor vive. Empieza a tener una luz donde Dios de manera providencial se empieza a aparecer en la vida de Job, y Job entiende que toda esa crisis tenía un propósito de bendición para él y para mucha gente. Y Job entiende que todas las crisis, si no perdemos de vista que Dios sigue en control, nos deja una enseñanza. Y de lo más profundo del corazón, en el capítulo 42, Job exclama: de oídas te conocía, pero ahora en medio de la crisis mis ojos te ven. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Ahora mis ojos te ven. Aprender a través de las circunstancias de la vida es una forma de discipulado. ¿Qué aprendió Job? ¿Qué aprendió Job? En el mismo capítulo 42, el versículo 2, aprendió varias cosas. En primer lugar, que Dios todo lo puede. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Él dice: conozco que todo lo puedes. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Mire, wow, en medio de la crisis, Dios le pregunta a Job, aunque la respuesta de Dios no es inmediata, al final hubo respuesta y Dios entiende, Job entiende varias cosas. Primero, sé que tú todo lo puedes. Pero la segunda cosa que Job entiende es: no hay cosa que de ti se esconda, no hay pensamiento que de ti se esconda. Más allá de las circunstancias, tú sigues siendo Dios. Y ahora, Señor, tú sigues siendo Dios, y tus propósitos, aunque yo no lo entienda ahora. Mire, cuando uno está en medio de la olla, cuando está en medio del fuego, cuando está en medio del problema, uno no entiende el propósito de Dios, no lo entiende, no lo ve. Pero escuche, eso no quiere decir que no haya propósito, eso no quiere decir que no haya intención. Dios no cambia sus propósitos, y la Biblia dice: Dios cumplirá su propósito en ti, como Él quiere. Dios mío, ¿por qué no me concedes esto? Señor, ¿por qué me pasó esto? Escuche, Dios tiene un propósito perfecto en cada situación y circunstancia. Finalmente, en el mismo capítulo 42, el versículo 4, Job sigue diciendo: te preguntaré y tú me enseñarás. Dios sigue siendo Dios, aunque las circunstancias sean terribles. Pero yo le puedo decir: Señor, enséñame aún a través de las circunstancias. Yo quiero que por un momentito, oyendo la versión Reina Valera, vaya al final del libro de Job. ¿Cómo termina la historia? Job capítulo 42, versículo 2. Respondió Job a Jehová y dijo: ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Verso 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Versículo 10.
Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, escuche esto, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Usted quiere saber cuánto es eso? Para eso tiene que ir al capítulo 1 y leer lo que él tenía, y eso multiplíquelo por 2. Dígame si eso no es bendición de Dios. ¿Aló? Vaya al capítulo 1, y si tenía 3,000 camellos, ahora tiene 6,000. Y si tenía 7 hijos, ahora tiene 14. Y 3 hijas, ahora tiene 6. ¡Wow! Dice, ahí dice, ¿cuántos creen que lo que dice ahí es verdad? Dice, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Escuche, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios no está muerto. Y aunque el viento lo esté sacudiendo, aunque el viento ahora esté tocando tu árbol, aunque estés pasando por la crisis que está, no te olvides que Dios sigue siendo Dios. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre, ahí les da los nombres, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Hay algo interesante en todo lo que yo le leí, no sé qué pasó con la mujer, yo no sé si le dio 2 mujeres, porque ahí no menciona qué pasó con la mujer, ¿verdad? Si en vez de una le dio 2, porque, y si ve que menciona la huella en los camellos, menciona todo, pero no menciona a la mujer. Ese es el humor de Dios, ¿verdad? No menciona a la mujer, pero ¿sabe qué? Finalmente en el versículo 16 dice, después de esto, uno que estaba para morir con una enfermedad terrible, dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Eso es esperanza hasta la 4ª generación. Eso es un Dios de esperanza, bendito el Señor. Aunque me esté jamaqueando o lo que sea, yo sigo confiando en ese Dios que me permitirá ver hasta la 3ª y 4ª generación. Y dice, para terminar la historia, a mí me sacude ese versículo 17. Y Job murió viejo. Pero ¿sabe cómo murió? ¿Lleno de qué? De días. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que murió, pero todavía estaba ¿qué? Vigoroso, fuerte, lleno de días, entusiasta, adorando al Dios de la esperanza. Que así nos ayude el Señor.